definir el diseño de una base de datos utilizando el diagrama entidad-relación para representar los elementos generados de la información de una empresa. Para ello, entonces, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. Realmente fue una clase muy corta, muy amena, pero pudimos ver o alcanzamos a ver el concepto de una base de datos, ¿verdad? Muchos de nosotros decíamos, no, pues es que es una aglomeración de datos, es un conjunto de datos y todos, pues al final de cuentas, llegamos al acuerdo que sí, que es un conjunto de datos. Estos datos normalmente se están estructurados y pertenecen a un mismo contexto, es decir, a un mismo tema, a una misma área. Por ejemplo, podemos tener base de datos y tener diferentes departamentos, pero pertenece a la empresa tal, o pertenece al área de operación de almacén, o pertenece al área de ventas, o pertenece de acuerdo al proceso que estamos hablando. Entonces, todos los objetos que estén ahí almacenados, pues están dentro del mismo contexto. Y bueno, también hablamos de los niveles de abstracción de una base de datos y vimos diferentes, bueno, que hay tres niveles, perdón, no muchos, solamente hay tres. El nivel externo, el nivel conceptual y el nivel interno. Nosotros, por ejemplo, si estamos en el trabajo y tenemos un sistema ERP, ¿y cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de esas, parte final que vería el usuario? Por ejemplo, los reportes, realmente son todas las salidas que entrega el sistema. Por ejemplo, los reportes, les decía, los formularios, las gráficas, cuando tipeamos la información, ese es el nivel externo para insertar datos desde el usuario hacia la base de datos. Entonces, sí, el nivel externo es aquella vista que tiene el usuario de la base de datos. Entonces, el usuario no va a ver la base de datos como ceros y unos o como lo ve el diseñador de base de datos, ¿verdad? Él ve la información en el formato que pues mejor pueda asimilar o traducir. Y bueno, de ahí viene el nivel conceptual. En el nivel conceptual hablábamos, o bueno, explicábamos y también están los recursos de la semana que se refiere a esa parte donde se definen las estructuras de datos, las entidades y los atributos de las entidades. Normalmente, ¿quiénes están en esa capa? En la primera capa, en el nivel externo, están los usuarios. Ahora, en el nivel conceptual, ¿quiénes están? ¿Cuál es el perfil de los usuarios que tienen este nivel de abstracción? Los desarrolladores, casi cerca, pero no. Diseñadores de la base de datos. Exacto, los diseñadores de la base de datos. El diseñador de la base de datos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar el requerimiento, va a identificar las entidades y las va a empezar a pasar al modelo entidad-relación, que es el tema de hoy. Entonces aquí es donde empiezan a definir cuáles son las tablas, cuáles son los campos, cuáles son las columnas. Pero bueno, en el modelo entidad-relación no se llaman así, se llaman entidades, atributos y relaciones. Más adelante vamos a ir viendo estos conceptos. Pero ok, los desarrolladores es un perfil de usuarios, sí, y hacen uso del nivel conceptual, pero ellos no desarrollan o no están en este esquema. Ellos lo que hacen es elaborar esas herramientas que facilitan la comunicación entre el nivel externo y el nivel conceptual. Entonces, ellos están dentro de un perfil, pero no son como tal los usuarios específicos de estos niveles. De ahí viene el nivel interno.
Ese nivel interno, pues es el nivel más bajo de una base de datos. Los que ven ese nivel son los administradores de la base de datos. ¿Y cuál es la diferencia con el diseñador de base de datos? Bueno, el administrador lo que hace es eso, gestionar, administrar lo que ya está hecho. Es decir, lo que hizo el diseñador. El administrador va a definir en qué servidor, en qué ubicación y cómo se van a leer esos datos. Entonces, ese cómo son los permisos, las reglas de confidencialidad, etcétera, etcétera. Todo eso lo administra el administrador de base de datos. ¿Y cómo lo hace? Con ayuda de un sistema de gestión de base de datos. Eh, Recordamos que dijimos que es un software o es un tipo de aplicación que nos ayuda a almacenar, recuperar y administrar la información de una base de datos de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque realmente si no tuviéramos estos software, pues sería todo a través de consola, con un lenguaje muy complejo, o sea, no difícil de aprender, pero sí algo complejo. Y con los sistemas gestores de base de datos, pues nos facilita esta tarea a los administradores de base de datos. Entonces, si se dan cuenta, aquí vimos solamente tres perfiles, pero el desarrollador, el usuario del desarrollador, está entre el nivel externo y el nivel conceptual. ¿Ok? Entonces, hace uso de los dos niveles de abstracción. Bueno, ¿qué es esto del modelo entidad-relación? Pues es algo que se diseñó o que fue creado por Peter Pertschein en 1976 y pues lo que quería hacer este gran señor que nos vino a facilitar la vida verdaderamente, porque desde que él creó este modelo o este diseño conceptual de las bases de datos hasta el día de hoy sigue siendo útil. Él estableció los fundamentos básicos del modelo y a partir de ahí se ha ido ampliando y modificando. Entonces, este modelo lo que busca es facilitar el diseño de la base de datos y también tener o plasmar la percepción de un mundo real. Entonces, el modelo entidad-relación realmente es la demostración gráfica de la estructura de una base de datos. ¿Qué tipo de base de datos? Recuerden que estamos viendo en este tema las bases de datos relacionales. Estas tienen ciertos, ¿cómo le diríamos? Representaciones que son rectángulos, elipses, rombos y líneas. Estos objetos, pues realmente son todo lo que se ocupan en este modelo. Obviamente hay sus variantes que son las que vamos a ir viendo poco a poco y al final vamos a ver lo sencillo que es realizar este modelo entidad-relación. Posteriormente, en la próxima semana vamos a ver el modelo relacional. La única diferencia entre el modelo relacional y el modelo entidad-relación, pues es realmente la forma en la que se especifican los objetos, entidades y relacional. En cambio, en el modelo relacional se ocupan lo que es las tablas y la relación de los datos entre esas tablas. Hagan de cuenta que es la traducción entidad igual a tabla. En el modelo entidad-relación lo llamamos entidad, en el modelo relacional es una tabla. Quizás se confundan un poquito, pero con la práctica se van a dar cuenta que es muy sencillo este tema. Bueno, dentro del modelo entidad-relación les mencionaba que se describen las entidades. Entonces, entidad es algo que se puede identificar en el medio ambiente de trabajo de los usuarios. Ok.
Por ejemplo, cuando estamos diseñando una base de datos y vamos a agarrar el tema de una escuela. Vamos a hacer el sistema de una escuela. ¿Qué entidades pueden identificar dentro de una escuela? ¿De qué, a qué le quieren dar seguimiento? ¿A qué les gustaría a ustedes dentro del desarrollo de su sistema o del diseño de su base de datos darle el seguimiento? ¿A qué tipo de objeto? Podría ser a la llegada del alumno y a la salida. Ajá, entrada y salida Del alumno. Ok, aquí ¿quién sería el objeto? Sería el alumno. Exacto, entonces mi entidad es el objeto, el alumno. ¿Qué quiero saber? La entrada y la salida. Eso sería un segundo componente del modelo entidad-relación. Pero aquí estamos identificando las entidades. Entonces, la entidad alumno. Rubí dice alumnos por grupos. Aquí estás mencionando dos entidades, el alumno y el grupo. ¿Sí? Porque podemos guardar los datos del grupo al que pertenece, ¿verdad? Otro ejemplo de entidad sería, por ejemplo, los maestros. ¿Qué alumnos toman clases con qué maestros, verdad? Entonces, ¿cuáles serían los objetos? Alumno, grupo, maestro. ¿Y qué otro dato les gustaría saber? Horarios. El horario, muy bien. Dentro del horario se manejan horas y todo eso. Eso va a pertenecer a otro concepto del modelo de entidad. Las materias. Las materias, exacto. Muy bien. ¿Podrían ser las edades? Ciudades, sí, también. Calificaciones, exacto. Y así nos tenemos que ir preguntando cuando estamos haciendo un diseño, yo, ¿de qué objeto o de qué persona quiero guardar información? Entonces, si vemos aquí en la imagen, dice, este es un ejemplo de entidad y un conjunto de entidades. El conjunto de entidades se llama personas. Las entidades son Pedro, Ana, José, María, Consuelo. Son las personas. Ese conjunto de entidades se va a guardar en la entidad que vamos a llamar o vamos a agruparla con el nombre de personas. Entonces, si yo quiero guardar la información de, a ver, de los alumnos que están aquí, que es Ana, Rubí, Carlos, Eric, ellos pertenecen a la agrupación de entidad que voy a nombrar alumnos. Y Blanca, bueno, Blanca pertenece a la entidad de maestros. Y, por ejemplo, ¿qué más podemos poner? El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. Tengo alumnos de diferentes grupos. Este va a pertenecer a la entidad grupos. Y así, conforme vayamos viendo o analizando los datos que nos va generando, entonces vamos agrupando esos grupos en entidades, ¿verdad?